Continuamos con más de Noticias Globovisión Economía. Como lo decíamos en nuestro segmento anterior, ya nos acompaña acá en estudio el diputado de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquín, integrante de la Comisión Permanente de Finanzas, pero además segundo vicepresidente del Parlamento. Diputado, bienvenido a Noticias Globovisión Economía. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, Ingrid, y buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, quisiéramos comenzar a abordar, pues a entrar en materia con respecto al tema del DICOM, este sistema de licitación de divisas que últimamente pues hemos escuchado. Quisiéramos que usted comparta con nosotros pues detalles de en qué consiste, cuáles son las ventajas o desventajas que pudiera traer. Usted que es el especialista y que conoce la materia, pues para que nos... Bueno, mira, lo primero que yo tengo que afirmar que esto es más de lo mismo. Es decir, son los mismos mecanismos que en el pasado se han implementado y que han fracasado y que por lo tanto no podemos esperar otra cosa que un nuevo fracaso de este anuncio del supuesto nuevo DICOM. Hablan de una subasta, que no es subasta, sino que sigue siendo una asignación discrecional por parte de los funcionarios del Banco Central, no solo en la asignación del tipo de cambio, sino también a quienes se les asignan el tipo de cambio. Por lo tanto, esto lo que genera es incertidumbre, inseguridad, termina siendo un gran foco de corrupción y, por supuesto, sigue generando esas distorsiones en el sistema económico venezolano, que ha traído como consecuencia los niveles de desabastecimiento, de escasez y por supuesto que hoy los venezolanos suframos de hiperinflación. La pregunta es, quizás que nos hacemos todos, ¿estamos hablando de una devaluación? No hay ninguna duda, estamos en presencia de una mega devaluación que va a tener un impacto negativo en todo este proceso inflacionario que viven los venezolanos. Si nosotros comparamos el nuevo tipo de cambio, el que publicó el Banco Central, estamos hablando de 30.987 bolívares por euro y de 24.996 bolívares por dólar. Si tú lo comparas a la última subasta del Banco Central, donde el tipo de cambio del DICOM era de 3.345, el del año pasado, estamos hablando de una mega devaluación donde la variación en el tipo de cambio es del 647%. Pero si lo comparas con el tipo de cambio protegido, que era el de 10 bolívares por dólar, estamos hablando de una variación del 249.000%. Es decir, de 10 bolívares a 24.900 bolívares en el tipo de cambio. Así que esto va a tener un impacto negativo en la inflación, sobre todo en los precios que pagaban los más necesitados, los que eran beneficiarios de los programas sociales, porque el tipo de cambio de 10 bolívares por dólar solo lo recibía el gobierno nacional, es decir, solo hace uso de ese tipo de cambio el gobierno y ahora eso se suponía era trasladado en el precio, en el valor de los bienes y servicios que importaba el gobierno, entre ellos las bolsas de los CLAT y algunos medicamentos. La pregunta es, ¿a qué precio se irá a cotizar ahora las bolsas o las cajas de CLAT? Si cuando se eran beneficiarios del tipo de cambio de 10 bolívares por dólar, se vendían hasta en 25, 26 mil bolívares, ¿a qué precio irá a pagar? Y si podrán tener acceso los sectores más necesitados, los más desposeídos, entonces a este nuevo precio. En segundo lugar, no resuelve el problema, porque si tú comparas 24.000 bolívares con el valor de la moneda en el mercado paralelo, este nuevo tipo de cambio del DICOM de 24 solo representa el 10%. Es decir, la brecha que hay entre el tipo de cambio oficial y el que se está cotizando en el mercado paralelo es tan grande que por supuesto no va a haber confianza de ningún venezolano, de ningún inversionista que traiga divisas al país a colocarlos en este sistema, sino que sencillamente se quedan con el tipo de cambio paralelo, porque aquí en el DICOM no está operando el juego entre la oferta y la demanda, es decir, a cuánto está dispuesto a vender el que tiene la divisa y cuánto está dispuesto a pagar el que necesita la divisa, sino que es un funcionario que discrecionalmente favorece a unos en perjuicio de otros. Ahora, esta situación que usted expone, a ella se suman dos elementos que son quizás también factores claves dentro de este proceso de adjudicación de divisas a través del DICOM. El ente emisor aseguraba en un comunicado emitido tras culminar la primera subasta de este año, que fue el 30 de enero, que no publicó la cantidad de personas que habían sido adjudicadas,
utilizadas, ni publicó tampoco la cantidad de divisas que habían sido asignadas. Además, aseguró que había un problema en cuanto a la transferencia de monedas extranjeras entre la banca pública y la banca privada, que están también participando en este proceso de asignación. ¿Cómo influye todo esto? Pues precisamente en la economía. No, esto lo que refleja es la gran opacidad con que se maneja este tipo o este sistema cambiario. Efectivamente, los venezolanos nunca hemos tenido acceso a saber quiénes son los que ofertan, quiénes son los demandantes, a qué valor han hecho esas ofertas y por qué se les asigna a unos y no a otros, y mucho menos por qué a ese tipo de cambio. Así que esa opacidad, que es el producto de la discrecionalidad de los funcionarios del Banco Central, lo que han traído consigo es la arbitrariedad. Y esto lo que hace es generar mayor desconfianza, mayor inseguridad y, por supuesto, llevar al fracaso a este y a cualquier otro sistema que no sea transparente, que no sea confiable, que no genere seguridad entre los venezolanos y, por supuesto, los extranjeros que hacen vida en el país. Así que, ¿cómo va a afectar? Negativamente. Con este nuevo sistema lo que veremos de aquí en adelante es mayor inflación, mayor escasez y, por supuesto, seguirá imperando la corrupción administrativa como quizás la faceta más perversa del gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, tomando en consideración este panorama que vemos tras conocerse los resultados de esta primera subasta, viene una segunda subasta para el 16 de febrero. ¿Qué se pudiera avisorar tomando en consideración pues ya este panorama que tenemos tras esa primera subasta? Mira, yo creo que el esquema va a seguir siendo el mismo, por supuesto los resultados van a ser exactamente los mismos que se han recibido en los últimos años. Así que dentro de muy poco veremos ya el reconocimiento del fracaso por parte del gobierno de este nuevo sistema y, por supuesto, las consecuencias de ese fracaso las seguirás pagando tú, las seguiré pagando yo y las seguirá pagando cada uno de los venezolanos que nos están viendo, con una inflación cada vez más alta. La inflación, por ejemplo, del mes pasado, del mes de enero, nosotros dimos las cifras el día de ayer, estamos hablando del 84.2% de inflación, estamos hablando de hiperinflación, pero además lo dramático es que esta inflación no solo es la más alta del mundo, tú sumas la inflación del mes de enero de cada país del mundo, cada país del globo terráqueo, y no llega al 84%, que es la que tuvimos que sufrir los venezolanos. Y una inflación acumulada de enero del 2017 a enero del 2018 del 4.068%. Con medidas como esta del DICOM, lamentablemente estas cifras se irán incrementando día a día. Ahora, ¿cuál pudiera ser el impacto que tras conocerse estas cifras pudiera generar a lo inmediato en la economía, sobre todo para aquellas personas que pues día a día se ven golpeadas por la situación económica? De mayor angustia, de mayor incertidumbre, de mayor desconfianza. Esto lleva también a que muchos venezolanos hagan compras innecesarias y, por supuesto, también genera todo un proceso especulativo, porque aquí estamos en lo peor de todos los mundos. No solo es que tenemos hiperinflación, sino que tenemos escasez, producto a que las medidas económicas de este gobierno liquidaron el aparato productivo nacional y, por supuesto, ya no se cuentan con las divisas o dólares suficientes de renta petrolera para sustituir, como se vino haciendo los últimos 15 años, la producción nacional por las importaciones. Y entonces, lamentablemente para los venezolanos no hay producto más caro que aquel que está escaso. Y por eso es que vemos esa gran diferencia entre los precios oficiales de algunos productos y los precios a que se consiguen en la economía informal. Y eso no es otra cosa que una especulación que es inducida por la inseguridad, por la incertidumbre, por la falta de respeto a la propiedad privada y a las garantías económicas que están en nuestra Constitución por parte del gobierno nacional. Ahora, con respecto a quizás una solución salomónica, quisiéramos todos pues tener respuesta ante cuál es la mejor decisión que pudiese tomar el gobierno para lograr efectivamente que el aparato productor pues se reactive, tomando en consideración que de su funcionamiento correcto depende pues la asignación de divisas. Yo quiero que me conteste esta pregunta al regreso de la pausa que tenemos que hacer en este momento. Ya regresamos con más de Noticias Globovisión Economía.